¿Cómo están, amigos y amigas? Muchísimo gusto. Mi nombre es Roberto Delangton. Es un placer, de verdad, una gran bendición que ustedes nos acompañen en esta noche, otro viernes más, a partir de las 7, con temas importantísimos, con temas que nos ayuden a seguir creciendo, con temas que nos ayuden a que nuestra calidad de vida sea cada vez mejor. Para eso siempre nosotros estamos pensando en el bienestar de ustedes. Claro que sí. Entonces, el que usted nos acompañe hoy realmente nos halaga, realmente nos importa muchísimo porque nosotros siempre pensamos en cada uno de ustedes. Y este día no es la excepción. En esta semana, en este viernes, vamos a tocar un tema que es muy, muy importante. Hemos estado viendo durante todos estos días cómo se ha presentado muchísimo y lo hemos estado viendo también en los periódicos, pero yo creo que tenemos que tocarlo porque es un tema que nos ayuda a todos nosotros. Bueno, ¿cuál va a ser ese tema? Vamos a hablar sobre el suicidio, sí, sobre eso que algunas veces nosotros creemos que no nos va a suceder, que nosotros creemos que no nos va a pasar, que creemos que eso es solamente para cierta clase de población y vieras que no. Es una situación que tenemos que tocarla con muchísimo interés, con muchísimo amor también, porque queremos buscar soluciones. Este programa, Seguir Creciendo, es buscar soluciones, alternativas para que nuestra calidad de vida sea mucho mejor. Bueno, en esta noche me acompaña doña Julia Woodbridge. Ella es la fundadora de la Fundación Rescatando Vidas, que es una fundación que se especializa en tratar temas sobre el suicidio. Y creo, doña Julia, que usted es la persona más indicada para ayudarnos a tocar este tema, para hablar aspectos muy, muy importantes que yo sé que su historia va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Yo soy el primero en decirle, doña Julia, que me complace tenerla en el programa. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias Encantada. Yo sé que a muchísimos de ustedes les va a gustar este tema, primeramente por la situación que usted, doña Julia, ha tenido que vivir hace más de 30 años. Doña Julia nos va a comentar la historia que tuvo con respecto a un hijo. Entonces, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Vamos con la primera pregunta, doña Julia. Sí, señor. ¿Qué te llevó a fundar la Fundación Rescatando Vidas y cuál es su motivación personal detrás del trabajo en la prevención del suicidio, doña Julia? Gracias, Roberto. Bueno, es muy difícil, ¿verdad? De verdad, hablar de este tema porque es un tema que multicausal, ¿verdad? Y entonces la gente a veces se asusta, hay muchos mitos, muchos estigmas, pero a mí se me suicidó mi hijo de 14 años, hace muchísimos años, y después de la muerte de mi hijo también murió el papá al año, en el mismo año, y fue un luto muy diferente, muy especial, muy… En poco tiempo, en muy poco el mismo tiempo, año, correcto, el mismo ¿verdad? año, fue algo inesperado totalmente, y por supuesto que al ver que me quedaron dos hijos más, el muchachito mi hijo menor tenía 8 años, y el mayor que sí ya estaba estudiando fuera del país. Pero, ¿qué fue lo que me motivó a mí? Yo dije, yo no me puedo quedar con esto viendo que tantas personas lo están haciendo, tantos jóvenes que necesitan ayuda, y yo quedándome con mi dolor escondido ahí, ¿verdad? Entonces, al año y medio más o menos de la muerte de mi hijo, decidí casarme con mi actual esposo, Raimundo Méndez, y empezamos a ver, primero que nada, qué hacíamos con el niño de 8 años, ¿verdad? Porque siempre uno queda como tan asustado de ver que alguien, como un muchacho de 14 años que tenía todo cubierto, ¿verdad? Porque era teníamos un hogar donde se le daba a mis hijos, todo absolutamente. Si ellos querían viajar, tenían sus empleadas, estaban en excelentes colegios, ¿verdad? El mayor estaba estudiando fuera del país. O sea, uno cree que todo está bajo control, ¿verdad? Porque todas las necesidades básicas estaban cubiertas. Y no es eso lo que uno tiene que ver. Lo que uno tiene que ver es cómo ven ellos el hogar, los padres, cómo ven sus situaciones en el colegio, cómo ven ellos sus amigos, qué manera de ver la vida tienen ellos, ¿verdad? Que no es igual a la que como nosotros la vemos. En esos momentos que mi hijo se suicidó, él se había quedado en una materia, el del colegio, y yo iba para Estados Unidos a Disney con mi hijo menor,
y él, ¿verdad? Y con un grupo de amigas y compañeras. Y resulta que lo castigué y le dije, no, usted se quedó, usted se queda en la casa. ¿Verdad? Él tenía su novia, estaba en karate, era un muchacho muy guapo, con una excelente autoestima. No puedo decir que él fuera una persona que uno dice, ay, ¿qué será lo que le está pasando? ¿Está medio deprimido o algo? No, nada de eso. Entonces nos fuimos para Estados Unidos e inclusive antes de regresar lo llamé por teléfono y él me dijo que si le traía las cosas que él me había pedido y le dije que sí. Y al día siguiente cuando llegué al aeropuerto me recibió mi hermano con la madrina de él y me dijeron, se pegó un tiro, está en el hospital y no hay nada que hacer. Qué duro, ¿verdad? Fue algo tan inesperado, tan increíble. Yo creo que nadie puede esperar que alguien en su familia se suicide, pero menos un hijo, ¿verdad? O un hermano, un tío, cualquier persona. ¿Por qué uno decide por qué lo hizo, ¿verdad? ¿Qué le faltó, ¿verdad? Que no tuvo sentido de la vida, que era lo que tenía él, que le estaba mortificando en tal forma que terminó decidiendo eso, ¿verdad? Pero sí, ahí fue donde yo decidí empezar con la fundación, pero después de que mi hijo de 8 años ya creciera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dediqué totalmente al de 8 años y bueno, le enseñé un poquito del sentido de vida, le hablé de Dios como un padre, porque al morirse también el padre de él quedó huérfano y sin el hermano de padre, ¿verdad? Huérfano de padre. Doble golpe. Para él fue tremendo y a los 9 años, ¿verdad? Entonces yo me dediqué a él y enseñarle que él tenía un padre que era Dios, que no le iba a faltar nada, que él estaba siempre a su lado y él fue creciendo muy bien, gracias a Dios y actualmente ya está casado, tiene 4 hijos y todo, ¿verdad? Y sí, sí, correcto. Doña Julia, vamos a ver, remontémonos en el aeropuerto, esa noticia tan inesperada. Ajá. ¿Qué vio usted, doña Julia? ¿Había algún indicio por ahí? ¿Habían ciertas señales de parte de su hijo que llamaran la atención o no? Sencillamente no. Nada, no vi nada porque no conocía las señales. Yo vine a conocer las señales cuando empecé a estudiar qué era el suicidio, ¿verdad? Empezamos a oír ciertas conferencias, bueno, yo empecé a buscar un poquito después de que murió el papá, con mi hijo menor pidiendo ayuda, porque en la época en que mi hijo se suicidó no habían grupos de ayuda, no se hablaba de suicidio, lo único que había era psicólogos, psiquiatras, te llenan de pastillas y nada más. Pero lo primero que pensás es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le causó aquello, verdad? Y yo no veía absolutamente nada, como le digo, ¿verdad? Cuando yo empecé, cuando mi hijo menor creció, se ganó una beca para Estados Unidos. Entonces, como aquí no había nadie que hablara de suicidio, yo le dije, fíjese si en Estados Unidos hay alguien que tenga algo sobre suicidio, que me imagino que sí, y le dice que si quiere venir a Costa Rica. Y de verdad mi hijo buscó el señor Mitch Anthony. Fue una bendición verdaderamente que él aceptara venir a Costa Rica. Él estuvo en el colegio de abogados, en el colegio de médicos y en la asamblea legislativa que le dieron un gran espacio a él para que explicara cómo hacer y cómo trabajar con el Ministerio de Salud en un tema de estos, ¿verdad? Y entonces él nos trajo libros de suicidio y ahí fue cuando la verdad es que empezamos a estudiar. Empiezan a conocer del tema acá en Costa Rica. Es que hace 30 años, doña Julia, esto no era un tema como un tabú tal vez, doña Julia. Sigue siendo tabú, Roberto, sigue siendo tabú, sigue siendo un estigma social. La gente, en mi época, por ejemplo, mi misma familia no hablaba del asunto y las amistades decían que había sido un accidente, ¿verdad? El hecho de que no fue accidente fue porque él dejó cartas escritas y entonces la OIJ dijo no fue un accidente, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente dice fue un accidente. Yo mismo lo que hacía era cubrir mi dolor con eso. Fue un accidente, él estaba jugando con la pistola, se le zafó la bala,
él no quiso hacer lo que hizo, pero todavía estas son las horas de que usted, para decir simplemente la palabra suicidio, es estigmatizante. La gente, ¿qué le digo? Estigma mucho a la familia y empiezan como a averiguar quién sabe qué le hacían, quién sabe qué es lo que estaba pasando, cómo está la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, el tema, en esos momentos cuando a mí me dijeron en el aeropuerto, yo sencillamente no lo creí, ¿verdad? Yo dije, voy a llegar al hospital y él va a estar vivo y me va a recibir y me va a decir qué fue lo que pasó y todo va a salir bien. El problema fue cuando llegué al hospital, ¿verdad? Que estaba el doctor en la puerta con mi hermano, por cierto, y el doctor me dijo, tiene que tomarse esta pastilla, ya me empezaron a dar pastillas, y entré a cuidados intensivos y estaba mi hijo de 14 años, ya totalmente. Un adolescente de 14 años. Un adolescente de 14 años. Pero, Roberto, nosotros recibimos ahora actualmente niños de 10 años, de 9 años. De 10 años. De 10 años, ¿verdad? O sea, el suicidio se ha incrementado en una forma espantosa, aunque ya se hable, por supuesto, ¿verdad? Sí, vamos a remontar, doña Julia, usted es sobreviviente de un luto, de un dolor grandísimo. ¿Cómo se logra, doña Julia, sobrellevar eso? ¿Cómo se logra sobrepasarlo, vivirlo? Porque conversamos ahora detrás de cámaras, estimados amigos y amigas, son 30 años, pero eso no se olvida y ahí queda. Pero ¿cómo se logra sobrepasar eso, doña Julia? Vea, yo le podría decir que el shock es tan fuerte que es difícil si usted no tiene un sentido en la vida, ¿verdad? Para mí el haber conocido de Jesús, ¿verdad? Y el saber que Dios me había perdonado también, inclusive, porque yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Yo tuve que perdonar a mi hijo, tuve que perdonarme yo, tuve que perdonar a mi esposo. Yo entré en una depresión que fue tan fuerte, entré como en un vacío, un hueco, donde no había ninguna forma de que me sacaran, ni con pastillas ni con nada. Inclusive pensé en suicidarme, porque más de una vez tomé pastillas más de la cuenta. Lo que pasa es que ya tenía yo ese sentido de vida, me convertí, se podría decir, en una mujer que creía en Dios y que decía, Dios me va a sacar a mí de esto y es el único que me puede sacar. Pero inmediatamente yo conocí al Señor con una amiga 3 meses antes de que se matara mi esposo. Entonces, otra vez volví para atrás, ¿verdad?, con el duelo. Pero luego mi amiga siguió conmigo y hablándome. Es muy difícil que una persona viva ese duelo sin una ayuda, muy difícil, ¿verdad? A menos que la persona, digamos, haya visto señales, porque el problema mío fue que yo no vi señales. Mi hijo no estaba deprimido, mi hijo no, como le digo, estaba en karate, lo querían mucho en el colegio, tenía su novia, era un muchacho guapo, simpático. Él fue inclusive a despedirse de sus amigos y los amigos no se dieron cuenta. La noche anterior él estuvo en una fiesta con los amigos y les dijo, me vengo a despedir. Y los amigos no le hicieron caso porque creyeron que era que iba para Estados Unidos donde yo estaba. ¿Verdad? Entonces, imagínese que usted no está esperando una cosa de estas. Y lo más grave es no ver las señales, no conocerlas. Una vez que ya vino este señor Mich Anthony a Costa Rica y que nos trajo los libros y todo y que yo pude compartir, me di cuenta que sí las había presentado, las señales. Sí, como acaba de comentar usted. Sí, pero que yo no las había visto, ¿verdad? No las había visto, no se detectan entonces en ese momento. Entonces, no. Y doña Julia, tantos años trabajando en la fundación, ya usted se hace experta en detectar. ¿Qué nos podría indicar en ese aspecto, verdad? Bueno. ¿Cuáles son esas señales que tenemos que prestarle atención? Porque si nosotros nos damos cuenta que tenemos que aprender a reconocerlas para poder atender esa situación a tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchas señales, ¿verdad? Hay señales personales, hay señales familiares, hay señales cognitivas, hay señales del medio ambiente, hay señales
hay muchas clases de señales, pero yo creo que las más importantes sí hay que buscarlas. A ver si me explico. Nosotros nos dedicamos a la prevención por lo mismo, porque nos damos cuenta de que la gente no conoce las señales porque nunca les va a pasar. Porque es normal que mi hijo se meta en el cuarto con los audífonos, ¿verdad? A oír música o a ver películas y que nadie se meta, ¿verdad? Conmigo, porque yo estoy en mi cuarto y este es mi espacio, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque y hay que tener cuidado con cómo, si él tiene la afectividad que necesita también. Yo en esos momentos estaba estudiando decoración de interiores. Yo creía que todo estaba bajo control, entonces nunca me imaginé que las épocas en que mi hijo Rafa se metía al cuarto, yo tenía que estar pendiente de eso. O sea, yo lo veía como normal. Y hay muchas cosas que uno las ve como normales en los muchachos, o en los hijos, o en un esposo, o un hermano, o un tío, lo que usted quiera. Pero hay muchas cosas que las vemos normales que no son normales, ¿verdad? Que sí hay que ponerle atención. Pero como le digo, bueno, podría decirle que el aislamiento, hay muchachos que se aíslan mucho de sus compañeros o de la familia, ¿verdad? Que hacen sus espacios tan cerrados con sus compañeros o con su novia o con quien sea, que ya no hay espacio para la familia. Entonces no hay posibilidades de compartir, de hablar, de comer juntos. Esas cosas se perdieron, ¿verdad? Doña Julia, ¿y hay un común denominador en estos muchachos o en estas personas que piensen en suicidarse? ¿Algún motivo que lo detone? ¿Alguna causa principal? Para mí ese es el sentido de vida. Para mí eso es lo más importante. No tienen lo que podríamos hablar de saber que hay algo más de lo que ellos están pasando. No hay resiliencia en los muchachos. Los muchachos, todo se les hace un mundo. Cualquier cosa para ellos es terrible. En cambio, nosotros, porque no me digan, Roberto, pero yo he pasado también cosas muy graves desde niña. Y tuve pérdidas, y murió papá, y murió mamá, y hubo cosas que también uno pasa, ¿verdad? Pero uno era como más fuerte, como que uno tenía, como le digo, ciertos vínculos, ciertos motivos, cierta esperanza en la vida de que todo podía cambiar, en un momento de tristeza, un momento de duda, ¿verdad? De que qué es lo que voy a hacer, que voy a estudiar, que ya no me gusta lo que estoy estudiando, ¿verdad? Yo me casé muy joven, pero los muchachos ahora, pues muchas veces empiezan a estudiar algo que no les gusta. Y no hayan cómo decir al papá y a la mamá que no me gusta, porque ya los papás están pagando una universidad muy cara, ¿verdad? Pero para mí es esa resiliencia que no hay, una falta de propósito en la vida, totalmente. Hablemos de los padres, doña Julia. Sí. ¿Ellos influyen también en el pensamiento de suicidio de los hijos? Totalmente. Sí. ¿De qué manera nos explica, por favor? Sí, yo creía que el que necesitaba mi afectividad como madre era el de 8 años. Uno piensa que ya tienen ellos 14 años, 15 años, 16, que están en la universidad o que están saliendo del colegio, que ya no tienen uno por qué preocuparse ni estar pendiente de mi amor, te amo, qué dicha que estás bien, cómo te fue. No, ya uno, hasta eso. Los padres tienen su vida aparte, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Y el papá de él también era un hombre político, entonces no había esa afectividad en el hogar más que para el pequeño. El mayor ya estaba estudiando afuera, entonces Rafa, que se llama Rafael Antonio, estaba como muy solo, como que él no sentía ese ambiente de hogar. Yo creo que los padres tenemos que dar afectividad, tenemos que abrazar otra vez, aunque a veces no nos abrazaron de niños, pero nosotros tenemos que abrazarlos, decirles cómo los amamos, claro, preguntarles no cómo están. Subir esa autoestima, esa motivación. Exactamente, darles motivos para vivir, enseñarles que ellos tienen una esperanza en la vida, ¿verdad? Porque el motivo por el cual la gente se suicida más que nada es la desesperanza.
Claro, y es que doña Julia, nosotros somos los principalmente llamados a fomentar la unión en la casa, nosotros, Así es, a darles esperanza a ellos también en ese aspecto. así Usted me es. comentaba, doña Julia, ahora también que detona también los pensamientos de suicidio cuando hay agresiones, cuando hay abuso sexual también, ¿verdad? ¿Nos El podría abuso. explicar eso, por favor? Sí, actualmente hay mucho abuso sexual, abuso psicológico y abuso emocional, porque muchas veces hasta los padres manipulan a sus hijos emocionalmente, ¿verdad? Entonces los hijos se dan cuenta de eso y ellos ahí es cuando pierden también mucha esperanza, ¿verdad? No tienen la confianza de decirle al papá o a la mamá o darse cuenta de que están siendo manipulados. El abuso sexual es tremendo, el abuso sexual de pequeños, tal vez no como un acto, pero sí como un acto sexual no, pero sí un abuso de toqueteo, de cosas de esas, ¿verdad?, que se dan. Y también hay padres que han abusado ya sexualmente de sus hijos. Yo le contaba ahí a usted que hoy me llamó una persona y me dijo, mi papá abusó de mí y de mi hermano, y mi hermano está ya con ideas suicidas. Aunque él había creído que había superado eso, cuando él se casó y tuvo sus hijos, se dio cuenta del daño que le había hecho el papá, y entonces, porque también terminó divorciándose, y entonces estaba con intentos de suicidio. Sí, y conversábamos ahora, doña Julia, principalmente cuando el muchacho o la muchacha le comenta eso a su mamá y que su mamá no le crea. Eso es terrible, y eso se da muchísimo. Tal vez no le crea, no, tal vez cree, pero le da miedo enfrentarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro es su esposo, él es el que mantiene el hogar, él es el que está dando todo en la casa, ¿verdad? Y ella dice, ¿cómo voy a dejar a mi esposo? La verdad es que seguramente ella o él se equivocaron o malinterpretaron el asunto, ¿verdad? Y no hacen nada. Ahí es un problema muy grave, ¿verdad? Las madres o los padres están obligados a velar por todo con los hijos, ¿verdad? En todo sentido. ¿Sabe qué pasa? Que es que yo creo también que los padres nos hemos dedicado a darles lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Correcto. ¿Verdad? Nos hemos dedicado a ver, ¿qué querés? Un iPad aquí, ¿querés una computadora asá? ¿Querés tal cosa? ¿Querés tal otra? Exacto, ¿verdad? Entonces tenga todo y yo trabajo como loco y como loca para poderle dar a él. Entonces, manipulamos a nuestros hijos con lo que les damos, ¿verdad? Entonces, los chiquillos lo que hacen es pedir y pedir y pedir y pedir y nosotros seguimos dando y dando y dando y no nos damos cuenta de que se ha dejado mucho la afectividad, el amor, el compartir. Nosotros, mi esposo y yo vamos a tomarnos un café, digamos, a algún lado, y hay una mesa al lado de nosotros y están el papá, la mamá y el chiquito. Está la mamá con el celular y el papá también. Los dos están con el celular. El chiquito con costos está comiendo, pero ¿sabe lo único que le hace la mamá? Regañarlo porque tiene que comerse todo. ¿Y por qué pidió eso si no se lo va a comer? O sea, no somos empáticos con los muchachos, nosotros y con los hijos, y con los niños, ¿verdad? Por supuesto. No nos damos cuenta de que ellos necesitan esa empatía de parte nuestra. Si yo le digo a un joven, ¿cómo te sentís? Y él me dice, estoy bravo, o lo veo llorando, ¿qué es lo que le dice uno? No tiene por qué llorar, a usted no le falta nada, usted está bien en esta casa, y empezamos más bien a regañarlo en lugar de decirle, llorá si necesitas llorar. ¿Necesita llorar? Llore, pero cuénteme cuál es el motivo por el cual usted necesita llorar, ¿verdad? Sí, y estimados amigos y amigas, antes de continuar, yo quiero decirles que ustedes pueden hacer sus comentarios, sus dudas, sus consultas al 85002979 o a través de mi Facebook, en Roberto Ellington. Usted puede dar cualquier consulta que usted tenga y invitarlos para que ustedes puedan conversar con nosotros, porque este es un tema, doña Julia, que yo creo que podríamos durar días comentándolo, más bien en una hora esperamos poder abarcar lo suficiente. Tengo por acá una pregunta. Después de la pérdida de su hijo, ¿cómo logró encontrar esperanza en seguir adelante con su vida, doña Julia? Bueno, eso fue lo que
digamos que más me costó, porque yo tenía una religión Ujú. y estaba casada civilmente, y entonces la religión no me ayudó, porque casada civilmente, ¿verdad? Estaba fuera de la iglesia. Entonces, gracias a Dios tuve amigas que llegaron, como le digo, a hablarme de Jesucristo y de Dios, pero en otra forma, no de religión, sino de una relación con Dios. Y verdaderamente eso fue lo que me hizo volver a tener esperanza en la vida y saber que había mucho que hacer por muchos muchachos y por muchos padres de familia. Estamos hablando que Dios y su gracia, entonces. Exacto. Porque es que, doña Julia, vamos a ver, yo tengo 4 hijos. Muchos. Sí, muchos. No me puedo imaginar la pérdida de uno No. en esas circunstancias. Entonces ahí es cuando yo digo, y vamos a entrar al tema de la fundación, porque entonces yo veo que ahí empieza usted a ver esa misión para poder ayudar a otros de su experiencia. Ujú. ¿Cómo ha funcionado durante estos 25 años, verdad, la fundación, Sí, doña Julia? este ¿Cómo año. cómo ha sido el trabajo, la función, lo que ustedes hacen en estos 25 años? Bueno, viene Roberto, que me hace gracia pensar en eso, porque, Porque ¿cuántas personas han llegado a la fundación diciendo me quiero suicidar? o sea, Papás desesperados, doña Julia, diciendo mi hijo está a punto de suicidarse, solo está hablando, se están cortando actualmente. Algunos dirán, es que lo que él quiere es llamar la atención, pero es que exactamente. yo siento, doña Julia, que es más que eso, más que llamar la atención, es una señal a gritos Claro, de que creo que hay que prestarle ayuda. atención, ayuda. Sí, porque ahora, digo yo, se cortan y ya sabe uno que ya el muchacho tiene un problema, ¿verdad? Que se está cortando. ¿Sabe qué es lo que sacan ellos con cortarse? Ujú. Las emociones. Ellos sienten que este es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que me da la gana, y si tengo algún dolor, lo saco cortándome. Es muy extraño ese pensamiento, pero eso es lo que me han hablado los jóvenes a mí. Me hace gracia que usted me pregunte cómo empezó la fundación. La fundación empezó con un Betamax en aquella época, y con películas que iba yo con mi esposo a ciertas escuelas que me llamaban, ¿verdad? Que si quería ir a dar una charla. Y entonces así empezamos, y conforme fuimos empezando con escuelas y colegios, empezaron a llamarnos. La fundación empezó inclusive dándole charlas a padres de familia que sabían lo que yo había pasado y querían saber qué ver en sus hijos, que ahora no se da, qué ver en sus hijos que pueda a ellos hacerles llamar la atención, ¿verdad? Para no lograr que no hagan una locura de estas. Porque en la época en que nosotros empezamos no habían cortaduras, no habían señales de esa clase. Ahora sí, pero en esa época no. Ahora yo veo mucho estudiante y conocidos ¿Sí? con el cuchillo, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Y hay muchachos que, por ejemplo, les quitan el cuchillo y lo hacen con algo, con una navajilla. O le quitan la navajilla y lo hacen con un compás, que yo no sé si todavía se usa el compás, pero bueno, en aquella época, digamos, de mi hijo se usaba todavía compás. Y así ahora, pero en aquella época no habían cortaduras, no había tanta droga como ahora, no había aquello de que el muchacho iba a reunirse con sus compañeros y tomaban tragos. Mi hijo no tomaba, no fumaba, no tenía drogas. Entonces yo no le puedo decir a usted, mire, el muchacho que tiene drogas ya está en problemas, o el muchacho que toma está… No. Ese es un resultado también del ambiente y de la vida como ellos lo están llevando. Sí, eso no es la misma ecuación para todos, doña Julia, correcto. No es. Entonces, y tampoco es la depresión, ¿verdad? Aquello de que usted dice, es que mi hijo está deprimido, hay que buscarle ayuda. No, búsquele ayuda, pero primero usted ve a ver el por qué. Nosotros, Roberto, también a veces, en ocasiones pedimos que se les hagan exámenes a los muchachos del cerebro, ¿verdad? Para que saber que no tengan ningún desbalance químico o que no tengan bipolarismo. Ahora hay muchas enfermedades que se han descubierto. Yo con mi hijo nunca supe si tuvo algún desbalance químico, porque nunca me dijeron nada, ni se le hizo ninguna clase de autopsia, ¿verdad? Para saber del cerebro menos todavía.
Entonces, todavía más grave cuando uno no sabe si tuvo algo de eso o si fueron faltas de uno que uno cometió. Porque Eso es, perdón, doña Julia. ¿Queda una culpa, doña Julia? es lo primero De, que usted… se siente uno mal por algo que sucede y no estaba planeado. ¿Cómo trató usted la culpa, doña Julia? De ahí tuve que perdonarme yo porque yo no sabía cómo mi hijo interpretó mi cariño. ¿Cómo los hijos interpretan el cariño de los padres? ¿Cómo lo interpretan? Yo nunca le pregunté a mi hijo si él se sentía amado por nosotros. Cuando él murió, sí tomé a mi hijo mayor y al menor y les dije, bueno, ustedes saben que yo los amo. ¿Cómo creen ustedes que yo tengo que demostrarles mi amor? No lo están recibiendo, ¿por qué no lo reciben? Doña Julia, eso es una confrontación muy bonita porque Pero es dura. qué bonito saber de nuestros hijos si se sienten amados. Claro, claro. Es importantísimo saber si ellos se sienten amados, si están tranquilos, si les hace falta algo, si necesitan de verdad un cariño diferente, ¿verdad? Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que yo creo que mucha gente lo ha leído, ¿verdad? Yo lo leí después. Nosotros tuvimos, Roberto, una finca en Turrúcares y entonces mi hijo, el de 14 años, nunca se iba a la finca con nosotros los fines de semana, se quedaba en la casa. Como teníamos empleadas y él tenía el karate y tenía la novia, lo dejábamos que se quedara. Pero ya a las 5 de la tarde llamaba a la finca, ¿a qué horas venís, mamá? ¿A qué horas se vienen para acá? Y yo nunca vi en eso, sino que yo decía, qué necedad. ¿Por qué me llama si sabe que todavía no me puedo ir porque tengo invitados o por lo que sea? Y tenía a mi hijo menor conmigo. Entonces, no le encontré jamás que para él era necesario ya un domingo, después de un fin de semana largo, podernos ver y estar con nosotros, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo se sintió usted, doña Julia, con respecto a la culpa? Vamos a ver, usted pensó, ya debía haber hecho esto, Sí. debía haber dado más esto. Tal vez si nos explica qué es lo que sentía usted. Sí, bueno, la culpa es algo que cada cual lo lleva también de acuerdo a la forma en que él lo hizo, ¿verdad? Sobre todo, pues que mi hijo dejó cartas y nunca me las enseñaron, las cartas. La OIJ se las dejó, creo que fue una mentira, fue la primera mentira después del suicidio de mi hijo, porque sí las enseñó, las cartas, la OIJ, pero no me las enseñaron a mí. La culpa es tan personal, pero es como que a usted le cae hierro encima y usted cae en un hueco, se lo tapan y no vuelva a hablar de eso. Claro. No hable, no llore, no siga, ve a ver qué se toma, qué hace, que el psiquiatra le ayude, pero aquí en la casa y en el hogar y en la familia, esto no se vuelve a tocar, ¿verdad? Entonces no hay forma de sacar la culpa más que con el psiquiatra. ¿Verdad? Y el psiquiatra lo que hace, lógicamente, es darte las pastillas y decirte usted no tuvo la culpa. Pero yo sí entendí y sigo entendiendo que no es tanto lo que yo dejé de hacer, sino cómo interpretó él lo que yo hacía. Como por ejemplo que yo estaba estudiando decoración, que el papá estaba en política, que no estábamos con él todo el tiempo, que todos los fines de semana nos íbamos para la finca. ¿Cómo interpretaba él su situación en la vida? Claro, porque a mí me interesa mucho, doña Julia. Hoy he estado viendo, yo le he comentado a usted, en una semana, 3 noticias de 3 suicidios, pero 3 suicidios, doña Julia, de jóvenes hasta gente más adulta. Sí. Los indicios de gente más adulta son los mismos, las causas son las mismas, doña Julia. Bueno, ahí pueden entrar, digamos, la parte económica, Sí. La parte, digamos, que la mujer o el esposo lo deja, que tienen problemas en el hogar, que no saben cómo enfrentar una situación X con los hijos inclusive, o también que el trabajo no les llena, no les satisface, y entonces ellos buscan en otras cosas, ¿verdad? Y no les llena nada. O sea, es muy difícil que la persona sin Dios encuentre satisfacción en la vida en cualquier momento, ¿verdad? Entonces,
Para mí una persona adulta es ya por otras causas. Pueden venir desde la niñez, inclusive las causas. Puede haber sido, como le digo yo a usted, un abuso, ¿verdad?, de niño, o puede ser un abandono, porque le voy a decir, no solamente están en los problemas, digamos, psicológicos y emocionales, hay abandono emocional. Y esa fue una de las cosas que yo tuve que perdonarme. Yo abandoné emocionalmente a mi hijo. Porque una cuestión es que uno le dé cuidado al hijo y otra cuestión es que uno lo abandone emocionalmente. Donde usted tiene sus problemas, mi amor, en el colegio, en la escuela, donde sea, y yo tengo mis problemas. Entonces usted sigue con lo suyo, yo sigo con lo mío, y le doy todo lo que necesita. Usted, no sé si me voy a entender, sí, ¿verdad? Pero el abandono emocional lo que trae es desesperanza. Y eso es no es tanto el abandono físico. Sí, porque él tenía todo. Todo. Viajes, estudios, una vida, un muchacho sin vicios. ¿Sin vicios? Porque me interesa mucho la forma como usted lo abordó, doña Julia, porque tal vez estará alguna mujer en este momento escuchándonos o viéndonos y decirle a usted que sí existe una solución en ese aspecto. Usted encontró a través de Dios esa ayuda, ese apoyo importantísimo también en eso, y eso fue lo que le ayudó a seguir adelante. Así es. Gracias a Dios por esa situación también. ¿Y cómo ha sido entonces con la fundación los desafíos, doña Julia, ahora en estos tiempos? Habíamos hablado antes y después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de la pandemia fue muy, tal vez no diría yo que fácil, pero sí, bueno, yo tuve la oportunidad de empezar con este señor Mitch Anthony y después ya me llamaron de Uruguay, porque es muy difícil. Otra cosa, nosotros nos llamamos supervivientes. Correcto. Es el que queda vivo. El sobreviviente es el que intenta suicidarse y no lo logra. Ese es sobreviviente. Entonces, es muy difícil que un superviviente hable como yo le estoy hablando. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la culpa no te deja hablar, no te deja expresar, no sabes cómo lo va a tomar la gente. Pero para mí fue más fácil cuando yo entendí que Dios me había perdonado y tenía esperanza en Él, y poder hablarle a mi hijo pequeño y enseñarle desde pequeño, desde los 8 años, que tenía un padre que era Dios. Fue más fácil, fue mucho más fácil. Y decir, bueno, ¿y ahora cómo ayudamos? Claro. Primero empezamos a decir, hasta que mi hijo crezca, el de 8 años, vamos a hacer la fundación. Antes no. ¿Por qué? Porque yo lo esperaba que llegara a la casa, me sentaba con él a almorzar y decirle cómo te fue hoy, cómo te sentís. Y a veces él me lloraba. De un chiquillo de 10 años, imagínense, y me decía, mami, es que me hace falta papi, es que me hace falta Rafa, es que me siento mal. Y inclusive me decía, hay una profesora que no me quiere y entonces me hace la vida imposible. Y la profesora terminó amándolo. Cuando se graduó, había una profesora que lo amaba y que lo cuidaba y que lo abrazaba y de todo. Y le digo yo, ¿y quién es esa? Le digo yo, que te abraza tanto. Y me dice, mamá, esta es la profesora que no me quería. Y le digo, ¿y por qué ahora sí te quiere? Y me dice, porque usted me enseñó que yo tengo que bendecir a las personas que no me quieren. Okay. Vea qué interesante. Qué interesante, sí. Él aprendió, cuando yo le hablé, de que bendijera constantemente a cualquier persona que le dijera el huerfanito o cualquier persona que le dijera cosas que no le gustaban, que aprendiera a bendecir. Okay, perfecto. Y entonces me dice, mami, ahora yo aprendí a bendecirla, me decía, y esa es la que me abraza y me besa ahora cuando me voy para Estados Unidos. Perfecto. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Antes que eso, doña Julia, hoy día más que todo, llámese programas, llámese redes sociales, se ha tendido a romantizar un poco la idea del suicidio. Hace unos años salió una serie muy famosa en Estados Unidos, y aquí, claro, como agarramos las tendencias de allá, también se hizo muy famosa acá. La traducción al español era como 13 razones por qué, y trataba la historia de una muchacha que se suicidó. Sí. Y dejó en carta, no en carta, eran cintas, 13 razones del por qué se suicidó. Ajá. Esto quiero conectarlo con un comentario que tenemos. La persona pidió que fuese anónimo, y es un comentario que se ha escuchado varias veces, tal vez no hoy en el programa, pero sí al menos yo lo he escuchado en otros lados o personas que han pasado por esto, y es,
si ya intenté suicidarme, ¿cómo sigo adelante sin sentirme culpable? Buena pregunta. Bueno, entonces quiere decir que la persona trató de suicidarse y que cómo siga adelante. Y el intento no funcionó. Ok. Muchas veces cuando una persona trata de suicidarse, tiene sus razones, ¿verdad? Muy personales, muy internas, que tiene que compartirlas con alguien. Yo le diría a esa persona, primero que se perdone ella misma, ¿verdad? Porque el quitarse la vida no es cómo arreglar las cosas que él está sintiendo o ella está sintiendo, por lo cual trató de hacer el suicidio. O sea, hay algo, una emoción, un dolor que ella no sabe cómo atenderlo, cómo expresarlo, y lo expresó con un intento de suicidio. Hay que ver si ese intento de suicidio logró lo que ella quería, o sea, o llamar la atención de alguien que ella quiere, o recibir ayuda, ¿verdad? Porque muchas veces lo que dicen es, no la piden de una forma, yo necesito ayuda, sino que hacen un intento o se cortan o hacen algo para que los padres o alguien les ayude. Entonces, ¿cómo seguir adelante? Primero que nada perdonándose, ¿verdad? Y decir, tengo vida todavía, tengo por delante un propósito en mi vida, Dios me crió con un propósito y esto puede funcionarle a otros, puedo ayudarle inclusive a otros, ¿verdad? Porque lo que ella sintió o él sintió puede hacer que otro lo esté sintiendo, ¿verdad? O que otro lo esté viviendo, porque son pensamientos que el suicidio empieza primero aquí, ¿verdad? Vos ves películas, nosotros con esa de 13 razones hicimos todo un estudio, ¿verdad? Se hizo en la UNED, en una universidad, y con varias psicólogas, fueron del Ministerio de Salud y todo, fue muy interesante todo lo que se habló, pero el pensamiento suicida empieza por algo que me hicieron, por algo que yo hice, por algo que no me he perdonado, por algo que yo no perdono, porque me duele algo, ¿verdad? Y no sé cómo manejar ese dolor. Entonces, ese pensamiento va inmediatamente a un sentimiento, ¿verdad? Y te hace sentir que no valés, que no servís, que para qué estoy viviendo, que soy una carga para los demás, en fin, un montón de cosas que no son verdad. Es que el problema es la interpretación que usted está haciendo de su vida, ¿verdad? La interpretación de sus circunstancias. Entonces, usted tiene que empezar a ver cuál es la esperanza de su vida. Y doña Julia, ¿cómo podemos acompañar a alguna persona que conozcamos que ha tenido intentos suicidas, que tiene pensamientos o que inclusive está empezando a manifestar lo que usted decía al inicio, a manifestar esas ideas o esos sentimientos? Ajá. ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos acompañarles? Escucharlo, acompañarlo, decirle aquí estoy, nada más. Usted sabe que yo necesitaba el aquí estoy de una amiga, de un familiar inclusive, porque todos se alejan. Cuando una persona trata de suicidarse, a todo el mundo le da miedo, inclusive los mismos psicólogos dicen, yo no quiero que nadie se me suicide, les da miedo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, decirle, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que crees que vas a resolver quitándote la vida? Eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué vas a resolver con quitarse la vida? ¿Cuál es el problema que va a resolver con eso? ¿La falta de esperanza? ¿Falta de amor? ¿Falta de comunicación? Hay un montón Sí, de doña faltas. Julia, tenemos muchas preguntas hoy. Sí. Qué dicha que tenemos preguntas para que usted nos pueda ayudar. Dice, la gente minimiza mucho los problemas de cada quien. ¿Cómo podemos hacer entrar en razón a las personas para que puedan ayudar y prevenir un suicidio? Preguntan por acá. Bueno, estamos en ese problema tan grave que creo que la sensibilidad se ha perdido, ¿verdad? Y la empatía. ¿Cómo podemos ayudar? Escuchándolo, como le acabo de decir a usted, acompañándolo. Por ejemplo, la persona que me llamó y me dijo, él dice que se va a suicidar el día del cumpleaños. ¿Y qué vas a hacer el día del cumpleaños con él? Me dice, no, es que yo estoy lejos. No,
váyase a donde está él, acompáñelo, no lo dejen solo, quítenle en todas las formas en que él puede suicidarse, ¿verdad? Y decirle, hay esperanza, aquí estoy, no te voy a dejar, vamos a seguir juntos, en fin, algo, pero más que nada es escuchar. Usted sabe que desgraciadamente los mismos, no quiero que me lo malinterpreten, pero muchas veces el psiquiatra y el psicólogo no ayudan tanto porque lo que hacen no es escuchar a la persona, sino darle soluciones. Y tal vez las soluciones que le están dando no es lo que él necesita, porque no saben escuchar. Claro. Dice por acá, doña Julia, si estoy triste y quiero suicidarme, pero mi familia y amigos no me creen, ¿cómo hago para no hacerlo y que de verdad me crean? Hablando con alguien. Redes de apoyo, doña Julia, que hablábamos ahora. Sí, hay que tener redes de apoyo. Cualquier persona tiene o una amistad o un familiar o un profesor o cualquier persona con que le tenga confianza y que le diga, mira, estoy hablando en serio, quiero suicidarme, yo quiero hacerlo. Pues tuve un caso muy triste de un joven que le dijo al papá que se quería suicidar y el papá no le creyó. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el papá? Si lo vas a hacer, hágalo fuera de la casa, ¿verdad? Y el chiquillo fue enfrente a un bosque que había y de ahí se suicidó. Le hizo caso al papá. En cambio, en lugar de decirle, a ver, quiero saber el por qué querés hacerlo, ¿verdad? Si esas personas no han escuchado a esta persona, a este joven o el joven, no sé si es una señora o un señor, que no le creen que se quiere suicidar, él tiene que buscar a alguien que le diga o buscar ayuda con un psicólogo, ¿verdad? Sí, porque doña Julia dice otra pregunta, si ya no tengo fuerzas para seguir y no encuentro la ayuda que de verdad necesito, ¿cómo puedo no pensar en hacerlo? ¿Cómo puedo no pensar? No pensar, sí. Cambiando el pensamiento. Usted sabe que en la Biblia dice que lo que Dios quiere es que nosotros renovemos el entendimiento. Entonces, él tiene que buscar la ayuda tal vez leyendo qué es lo que le gusta, si le gusta algún deporte, si le gusta, que no se meta más bien más profundo de donde está, digamos, oyendo música que no le conviene o viendo cosas que no le convienen, porque ahora hasta eso está la pornografía. La pornografía es un detonante, porque la persona después no sale de la pornografía, ¿verdad? Se casa y sigue con la pornografía. Entonces, lo que tienen que hacer es renovar su mente con algo más, con algo diferente, que cuando le venga el pensamiento, él pueda decir, este pensamiento no es mío, este pensamiento viene de afuera. Nosotros somos como esta radio, por ejemplo, y la radio le llega a las personas, son ondas, ¿no?, que llegan a la mente. Ok, si la persona escucha la radio, son ondas que le llegan ¿a dónde? A su mente. Correcto. Ok, si no quiere oír del suicidio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Cambiar de estación. O apagar. Ok, lo mismo son con los pensamientos suicidas. Si usted no quiere suicidarse, usted dice, en el momento en que yo pienso eso son cosas que me están viniendo de afuera, por música, por letras, por canciones, por lo que estoy leyendo, por lo que estoy viendo, es decir, son ondas. Todo el tiempo estamos nosotros recibiendo cosas del mundo, que es un mundo que está sin valores, sin principios, sin esperanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decimos, no, ¿y para qué vivir? Si la verdad es que no tengo nada por qué vivir. Entonces hay que ver cómo busco algo que me llame la atención, ¿verdad? Para ver si logra que se le quite de la mente eso. Dice otra pregunta, ¿tanto estrés puede causar un suicidio? Sí. Sí, porque le entra la angustia y empieza la desesperanza. Lo que pasa es que el estrés sí es más fácil manejarlo, ¿verdad?, que una depresión o una ansiedad. Desde ahora la ansiedad, la angustia, el estrés, los medios, por ejemplo, las noticias, disculpe que lo diga, ¿verdad? Porque esto es un medio, pero a veces los medios no ayudan tampoco, ¿verdad? Solo son malas noticias.
A veces mi esposo y yo estamos almorzando y le digo, no, mi amor, quítatelo porque ya mataron a fulano y ya mataron al otro y que los sicarios ya cambiaron de barrio y ahorita vienen para acá, digo yo, así que mejor cambiemos las noticias. Pero es lo mismo, o sea, la persona tiene que buscar qué le gusta, qué le llama la atención y que cuando tenga pensamientos que sabe que no están correctos, renovar su mente. Sí, yo creo, doña Julia, que Dios nos ayuda enormemente, claro que sí, eso es indudable, pero también creo, doña Julia, que uno es el capitán del barco de su vida y que uno también tiene que ponerse a analizar, bueno, Dios mío, me llamo Roberto, estoy atravesando esta situación, aquí hay dos cosas, o permito que esas ideas suicidas me afecten, o cambio de, como usted lo comentaba, cambio de pensamiento, claro. cambio de… Pero, doña Julia, ¿y qué pasa cuando el ambiente que me rodea es tan negativo, tan nocivo? Porque, vamos a ver, nosotros estamos hablando qué bonito la familia en la que estamos, pero yo sé que hay gente que la está pasando realmente mal con su familia, doña Julia. No, yo creo que en estos momentos la mayoría de las personas están pasando lo feo. Hay mucha hambre, hay mucha depresión, las familias todos tienen que trabajar para poder vivir. Es decir, yo sí sé que la están pasando mal. Claro. Hay mucho abuso, hay mucho golpe, mucho grito, ¿verdad? Y hay mucha cosa que la familia no ayuda. Yo he creído que antes la familia era contenedora de problemas, pero ahora yo creo que la familia es precipitadora de problemas. Claro. Entonces, si tu familia no te ayuda, que fue lo que pasó con mi hijo, o sea, yo no le ayudé, ni el papá, ni nadie. Entonces, que él no vio salida por ningún lado. Pero yo creo que si la familia no es una red de ayuda, tiene que buscarla en otro lado. Tiene que buscar algo, no es el enamorarse, ni el casarse, ni tener hijos, ni nada de eso. Es saber que usted trasciende de este mundo. Usted tiene vida eterna o no la tiene, ¿verdad? Entonces, hay algo de verdad que yo no lo puedo negar. Para mí, por ejemplo, el ayudarle a muchachos, yo les hablo siempre y les digo, bueno, ¿dónde termina tu vida? ¿Qué es lo que has hecho? ¿A dónde querés llegar? ¿Y qué es lo que te falta? ¿Verdad? Porque son muchachos que están empezando, son 20 años, 15, 20, 25, claro. Como le digo, 10 años, un chiquito de 10 años. Me contaba una amiga que el hijo se había vuelto un poquitico grosero con ella, el chiquito de 5 años, creo que es. Y yo le decía que si le preguntaba al chiquito de qué se trataba. Me dice, no, ya me di cuenta, dice, es que cuando yo le pongo la televisión antes de dormir, al día siguiente amanece agresivo. Entonces le dije yo, ¿y qué programas ve tu hijo de 5 años antes de dormir? ¿Por qué no le pones una música? ¿Por qué no contás un cuento? ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué no lo abrazás? ¿Por qué no compartís con él? En lugar de ponerle una fábula donde hay cosas que le dan miedo al chiquito, inclusive, tal vez, ¿verdad? Pero sí, el chiquito se había vuelto agresivo por la televisión. Vean usted. Hay otra pregunta, doña Julia. Si una persona muestra ser feliz y no se ven las señales, ¿hay algo aunque sea mínimo que se pueda detectar? Ay, sí, es más, me mandaron un video de una muchacha donde ella está feliz con sus compañeras, compartiendo en la universidad o en el colegio, no sé. Y las compañeras le dicen, fulanita, vamos a ir hoy en la noche a tal lado, ¿vas con nosotros? No, no tengo ganas, hoy no, mañana. Al día siguiente la llaman y le dicen, no has llegado a tal lado que habíamos quedado de vernos. Ay, se me olvidó, después te llamo. Y entonces hay cosas que tal vez deja de hacer, cosas que estaba acostumbrada a hacer y que de un momento a otro usted ve que ya no hace, aunque se ría porque está en la depresión sonriente,
¿verdad? Que no lo enseña, pero siempre vive sonriendo, pero dentro de sí ella cambia sus hábitos y cambia su manera de expresarse. Depresión sonriente. Exacto, así se llama. Así se depresión llama. sonriente. Y es difícil, creo, doña Julia, porque la persona está aparentemente feliz, ¿verdad? Qué complicado, porque ahí aparentemente no se ven las señales. Exacto. Doña Julia, y estimados amigos y amigas, ¿qué temas se las trae doña Julia? Vea tantas preguntas que hemos tenido. Sí. Gracias por evacuar tantas dudas y consultas, nos queda realmente muy Espero poco que tiempo. que haya podido evacuarlas, ¿verdad? Sí, vieras que Yo le hablo quiero mucho. pedir, sí, súper interesante. Doña Julia, ¿alguna frase, algún pensamiento suyo que quiera compartirnos? Hay uno que nosotros ponemos siempre. Bueno, son dos, pero voy a darles una que me gusta mucho, que es entre el ignorar o reconocer las señales de alerta hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entre reconocer los signos, ¿verdad?, de alerta puede hacer la diferencia entre la vida y la Ok. muerte de alguien, Y así podemos salvar muchísimas vidas también. y muchas vidas. Doña Julia, estimados amigos y amigas, como enseñanza podemos, a través de la Fundación Rescatando Vidas, ayudar con soluciones y alternativas a personas que en estos momentos están con pensamientos suicidas. Yo quiero invitarlo e invitarla a usted en esta noche para que usted comparta este programa, porque yo estoy seguro que si usted comparte este programa, usted puede ayudar a alguna persona o algunas personas que están con esos pensamientos suicidas. Yo creo que si está en sus manos ayudar a las personas, si está en sus manos hacer un cambio, sería bueno que usted comparta, que hable de estos temas, que sepa que doña Julia Woodbridge está en la fundación junto con gente profesional también trabajando sobre estos temas, porque no queremos que más jóvenes, que más personas, que más hombres, que más mujeres pierdan su vida sabiendo que tienen muchísimas posibilidades también de surgir, doña Julia, también. Entonces, compartir este programa creo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, estimados amigos. Doña Julia, me encantaría tenerla en otros programas, no sé si se acepta la invitación. Claro, yo hablo demasiado, como le digo, tal vez haya personas que tengan otras preguntas o otros comentarios. Tenemos varios saludos. Saludos para terminar, de muy bien. nuestro público que nos está pidiendo saludos desde acá. Un saludo a doña Jan Barquero, a Shirley de Langton, Maribel Aragón, Santiago Duarte, Jorlen Jiménez, Felicia Rojas, María Julia Vargas, Jorge Andrés García, Lisa Victoria Belloso, Luis Molina, Jeremy Badilla, Tere KS, Lee Marx, que mandó un saludo especial a doña Julia, Madelina Queno y Rocío Teposteco. Mucha gente ha visto. Qué bonito, el gracias por programa de hoy. acompañarnos. Otro asunto antes de finalizar. La Fundación Rescatando Vidas está renovándose, necesita patrocinadores para que este programa siga salvando vidas. Así es. Por favor, ahí aparece el teléfono, comuníquese con ella. Si ustedes quiere patrocinar esa fundación, por favor hágalo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Es una gran bendición, doña Julia, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a los que nos escribieron, los que hicieron sus comentarios, sus saludos, nos honran con su presencia. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones y buenas noches. Gracias.